Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. En este video que hicimos con mucha dedicación y mucho cariño, le vamos a contar cómo fue todo nuestro proceso desde que tomamos la decisión de cambiar de forma de vida hasta nuestra primer noche en el camper. Les vamos a contar quiénes somos nosotros para que nos conozcan un poco más, cómo tomamos la decisión, cómo elegimos el camper, cuál es la ruta, por qué elegimos el nombre Hakuna Matata por el mundo, todos los preparativos que tuvimos para este viaje, la mejor anécdota que tuvimos en todo el proceso. Seguro que fue una cagada mía. Ya veremos. La prueba pelota que hicimos, renunciar al trabajo, toda la venta y mudanza que tuvimos que hacer para desprendernos de nuestras cosas materiales, despedirnos de Córdoba, que era el lugar donde vivíamos, despedirnos del Trébol y hasta llegar a San Luis, que fue nuestro punto de partida, donde comenzó oficialmente esta aventura. Así que no se lo pierdan, que ahora se los contamos todo. Antes de arrancar, como siempre, a los nuevos que recién se están sumando, les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita, así no se pierden de ningún video, que con eso nos ayudan un montón. Yo soy Santi, tengo 31 años, soy del Trébol, Santa Fe, estudié Ingeniería Industrial en Rosario, por trabajo terminé viviendo en Córdoba, trabajé casi 7 años en Arcor antes de salir de viaje. Me gusta mucho la pesca, el río, andar en patas, hacer fogatas. Me gusta mucho cocinar, soy el cocinero de este viaje indiscutidamente. Soy muy desordenado, cabeza dura y muy porfiado. Olvidadizo, ¿no es cierto? Soy muy culo inquieto, metido, me gusta arreglar las cosas, pero me gusta conocer cómo funciona. Y me gusta muchísimo viajar, si no, no estaría acá haciendo este video. Odio hablar a las cámaras, así que bueno, estoy haciendo lo que puedo. Mira, ya se ve que lo estoy superando porque fue lo último que dije. Yo soy Caro, tengo 27 años, soy nacida en General Alvear, en Mendoza, pero me fui a vivir a San Luis a los 5 años, así que prácticamente viví la mayor parte de mi vida en San Luis. Estudié licenciatura en Administración de Empresas, entré a trabajar en Arcor, después me trasladaron a una planta de Córdoba, en la ciudad de Colonia Carolla, donde tiempo después lo iba a conocer a Santi. Me gusta mucho la música, canto todo el día, me encanta la fotografía, me encanta ver la luna, el atardecer, el amanecer, no me gusta cocinar, me encanta comer, me encanta la comida que hace mi novio, trato de ser lo más ordenada posible. ¿Y yo colaboro mucho con eso? No, para nada. Santi saca cosas y va dejando todo tirado. Me gusta mucho viajar, siempre tuve ese sueño desde que tengo uso de razón. Y de las cosas que tenemos en común, somos los dos de Aries. Como Gachi y Pachi. Típico de Sagitario. Nos gusta mucho la aventura, la adrenalina, todo lo que implique coraje. La naturaleza, el vino, la cerveza, el mate. Nos gusta ir contra lo desconocido y nunca nos damos por vencidos. Somos muy cabeza dura los dos. Intensos. También. Muy intensos. Y nos gusta manejar, a los dos. Yo soy una persona que creo que todo pasa por algo y nada, creo que la vida nos unió y nos puso en el camino del uno con el otro para también animarnos a cumplir este sueño de viajar. Qué filosófica. Como les contábamos recién, siempre habíamos tenido ese sueño de viajar, pero lo íbamos posponiendo por cuestiones de estudios o por el trabajo, porque aspirábamos a crecer profesionalmente. Nosotros nos conocimos en el año 2018, en el trabajo. Trabajábamos en la misma planta, Santi era el jefe de programación de la producción y yo trabajaba en recursos humanos, nos hicimos muy amigos. Con el paso del tiempo surge el amor. Creo que de todo la decisión más difícil fue dejar el trabajo, porque a los dos nos gustaba un montón lo que hacíamos, lo disfrutábamos mucho. Lo que no nos cerraba era el tipo de vida que llevábamos, porque nos levantábamos muy temprano, viajábamos, estábamos 9 o 10 horas trabajando en la planta, más el viaje, salíamos de noche y llegábamos prácticamente de noche, y cuando sacábamos cuenta se nos pasaba el día y la semana trabajando. Y la verdad es que nos pasábamos todo el año trabajando para llegar a tener los 15 días de vacaciones, que para nuestro caso nos parecía que no era suficiente porque nos gustaba mucho el hecho de viajar. Así fue que un domingo, con la crisis de domingo de que el lunes hay que levantarse a trabajar, tomamos la decisión de renunciar y vender todo y dedicarnos a viajar y vivir de lo que el camino nos depare. Y ahí arrancó todo. Desde el momento que tomamos esa decisión, como dijimos antes, somos muy intensos. Que no recordamos quién se lo dijo a quién. Era un sueño que teníamos los dos, así que uno se lo dijo al otro y automáticamente dijimos
vamos. Desde ese momento fue todo muy intenso y empezamos a buscar, investigar. Lo primero que hicimos fue comprar unos vinilos que pusimos uno en la casa de Santi y otro en mi departamento, donde empezamos a anotar todas las cosas que teníamos que hacer. Primero, cuáles eran las condiciones que necesitábamos para salir de viaje. Una de esas era recibirme. Yo arranqué mi tesis el año pasado, el objetivo era tratar de recibirme en diciembre, no sucedió así. Bueno, fuimos igual. Salimos igual. Teníamos que planificar, vender todas nuestras cosas y demás. Bueno, fuimos haciendo toda una planificación en la pared. Pues analizar en qué vehículo íbamos a viajar, eso se lo contamos próximamente, es la etapa que sigue. Y además, cómo nos íbamos a generar ingresos en el camino. Entonces, automáticamente empezamos a ir a la feria de artesanos en Córdoba. Cada cosa que veíamos en internet que nos daba una idea de cómo generarnos ingresos, la íbamos anotando. Bueno, una vez ya tomada la decisión, empezó el arduo proceso de elegir en qué viajar, cosa que realmente es muy importante porque después pasa a ser tu casa por un montón de tiempo. Y la verdad que la parte económica es una de las cosas más importantes porque de los ahorros que tenés o de la plata con la que contás, hay que adaptar tu vehículo para viajar y después te tiene que quedar un ahorro para poder salir. Ahí arrancó todo el proceso. En uno de los vinilos hicimos un listado de todas las formas que entendíamos que se podía llegar a viajar. Desde mochilero, ponerle una carpa arriba del auto, comprar un motorhome, camperizar una van, una combi, comprar el camper. De cada uno empezamos a buscar ventajas y desventajas, leímos un montón hasta que finalmente decidimos por el camper. La realidad es que cuando tomamos la decisión, la primera opción que tuvimos en mente fue la de poner la carpa arriba de la camioneta. Estaba muchísimo la idea, pero como nos imaginábamos hacer un viaje tan largo, creíamos que no iba a ser cómodo para tanto tiempo. Desde el punto de vista de comodidad, el motorhome obviamente que es la opción más cómoda. La contra que tenía era obviamente que se nos iba de presupuesto, y la otra desventaja es que no te permite meterte en un montón de lugares, y como nos gusta mucho la aventura y los lugares extremos, también era una contra. Descartamos varias opciones y nos quedamos entre montarle un camper a la camioneta, de camperizar alguna van. Nos terminamos decidiendo por el camper porque principalmente no teníamos ni tiempo ni espacio para ponernos a camperizar. No contábamos con las instalaciones y nada, iba a ser medio complicado. Porque además vos ya tenías la camioneta, entonces claro, era lo más fácil, porque de todo lo que habíamos leído en blog y demás, todos te sugerían que lo mejor en lo posible era aprovechar el vehículo que vos ya tenías, así te guardabas un resto de ahorros para tener a lo largo del viaje. Conclusión, desde ese proceso fue que íbamos a montar un camper en la camioneta, y ahí cuando empezamos a buscar conocimos 3 empresas que había en Córdoba, preparamos el mate y las fuimos a visitar. Ya habíamos visitado 2 que estaban en Córdoba capital. Buscando en internet conocimos a Silfred Motorhome. Empezamos a ver que tenía fotos de camper que nos encantaba. Nos fuimos hasta Río Segundo a verla y fue como nada, esas cosas del destino. Como amor a primera vista. Exactamente. Llegamos, lo conocimos a Alfredo, que es el dueño, y nos dijo: chicos, miren, ya había empezado a hacer este camper, la venta se me cayó, así que si lo quieren es de ustedes. O sea, ya lo habían empezado a hacer. Ya les dijimos que éramos intensos, ¿no? Bueno, nada, lo vimos, nos encantó, nos fascinó y lo soñamos. Y así que nada, a la semana siguiente ya estábamos comprando el camper. Volvimos a ir como un mes después para ir viendo todos los avances, ir haciendo alguna elección con el tema de las telas, de los almohadones y demás, pero la verdad que de lujo. Y quedamos con él que nos lo iba a entregar en octubre. Bueno, en todo el proceso había que decidir por dónde arrancábamos. Si bien los dos queríamos recorrer todo el mundo, ahí decidimos arrancar por América, no sin antes recorrer primero Argentina. La idea es recorrer todo el país antes de salir. Y un poco lo fuera de tradicional que tiene nuestro viaje es que la mayoría de los viajeros que deciden unir Ushuaia con Alaska suben por toda la costa oeste, por la ruta panamericana. Nosotros nos queremos desviar porque no nos queremos perder hacer todas las playas de Brasil, así que bueno, van a ser un par de kilómetros más. Nuestra idea era armar un recorrido macro para tener como guía, pero después ir dejando que la ruta nos sorprenda. Entonces, bueno, el plan es bajar por Argentina, por ruta 40 hasta Ushuaia, después subir por Chile, hacer toda la carretera austral, volver a Argentina para hacer todo el norte, cruzar otra vez para no perdernos en el desierto de Atacama y Bolivia, y ahí sí desviar, en lugar de seguir para el norte, desviarnos, volver a Argentina, pasar por las cataratas y hacer toda la costa de Brasil. Volver a retomar después de eso la ruta panamericana, terminar de recorrer todos los países de Sudamérica, cruzar de Colombia a Panamá, que va a ser
un tema, pero bueno, falta tanto que ya lo veremos más adelante. Es seguir por América Central y después estar un buen tiempo recorriendo Estados Unidos y Canadá, que son los dos países más grandes, para llegar a Alaska. Falta tanto que no nos queremos anticipar. Una vez terminada esta primera etapa de unir Ushuaia con Alaska, decidiremos por qué continente o por qué parte del mundo seguimos nuestro viaje. Con respecto al tiempo, que es una pregunta que nos hacen un montón, nuestra decisión fue salir sin tiempo, no ponernos ningún objetivo, porque el objetivo es recorrer cada rincón del planeta que encontremos y quedarnos el tiempo que tengamos ganas, que necesitemos para trabajar, para disfrutar, para lo que sea. Así que esa es nuestra premisa de viaje, viajar sin tiempo. ¿Por qué Hakuna Matata? La realidad es que la frase Hakuna Matata se hizo muy popular con la película del Rey León, pero es una frase que se usa mucho en países como Kenia, Tanzania, Zanzíbar. Hakuna significa no hay y Matata problemas, y la utilizan para decir como sé feliz, no te preocupes. Y la realidad es que eso es lo que nosotros estábamos buscando para nuestro nuevo estilo de vida. Una vida más relajada, sin tanto estrés, que nos permitiera disfrutar mucho más de nuestro tiempo y de las cosas que hacíamos. Así que bueno, juntamos el significado de la frase de Hakuna Matata que nos gustaba y como queremos recorrer todo el mundo por el mundo, y así surgió Hakuna Matata por el mundo. Una vez ya decidido que íbamos a viajar en el camper, después empezamos a buscar, sobre todo buscábamos en Pinterest maneras de guardar, de cómo íbamos a poner las cosas para que no se cayeran. Todo el tiempo buscábamos algo que sea pequeño, que se pudiera meter la ropa. Bueno, acá tenemos estos bolsitos, que es donde llevamos la gran parte de la ropa guardada ahí. Con el tema vajilla queríamos algo que no se rompiera, así que nada, buscamos por internet y elegimos estos platos enlosados en rojo, así que los compramos. Después les vamos a mostrar todo lo que tenemos en otro video. Empezamos a pensar cuántas cosas teníamos que llevar, que obviamente tenían que ser muy pocas, definir el tema del calzado y bueno, después también ir separando todas las cosas que teníamos que vender. Con el tema de la ropa, todo lo que nos trajéramos tenía que ser funcional. Primero que lo posible que no se arrugara, que combinara con todo para no tener que andar preocupándose. Así fue como hicimos la selección de nuestra ropa. También aprendimos a hacer artesanías, así que arrancamos a hacer algunos atrapasueños y pintar algunas cosas para tener para cuando vendiéramos por primera vez en el viaje. Y por otro lado, a nosotros en el trabajo cada 3 meses nos regalaban una caja grande de comida. Una vez que ya habíamos tomado la decisión, empezamos a estoquearnos y a armar todas las cosas de comida que nos íbamos a traer por lo menos para los primeros meses de viaje. Teníamos 24 botellas de aceite que ahora con la cuarentena ya se han acabado absolutamente todas. Bueno, dentro de los preparativos estaba el tema de las visas. De todos los países de América, para los únicos países que necesitas una visa es para Estados Unidos y para Canadá. La de Canadá se tramita de forma online. Había que hacer la visa para Estados Unidos. Caro tiene ciudadanía italiana, entonces no necesitaba hacer el trámite. Es mucho más sencillo y se hace directamente de forma online también. Yo tenía que ir presencial a Buenos Aires a hacer la visa para poder entrar a Estados Unidos. Como por trabajo viajaba seguido a Buenos Aires, coordiné en uno de los viajes el turno de la visa para poder aprovechar el viaje, y esta es la anécdota de lo que pasó. Bueno, acá estamos en el aeropuerto, que Santi se está por ir a Buenos Aires. Voy a hacer la visa para poder llegar a Alaska. Bien. Así que me estoy yendo a Estados Unidos. ¿Estados Unidos o Buenos Aires te vas? No, a Estados Unidos me voy. Ahora. Che, pero no habías viajado hace 2 semanas a Buenos Aires a hacerte la... No, fue un viaje laboral eso. Ahora tengo A mí los pasaportes. un pajarito me dijo que fuiste hace 2 semanas a hacerte la visa y te olvidaste el pasaporte. No. Tengo acá los pasaportes, todo listo por ahí. Bueno, éxitos. ¿De Argentina al mundo? Sí, así como vieron, me fui a Buenos Aires a hacer la visa y no me llevé el pasaporte, que es lo único que tenés que llevar para poder hacer la visa. Tuve que volver a ir, pero bueno, tuvo final feliz. Tengo la visa. En octubre teníamos vacaciones obligadas por el trabajo y ya habíamos coordinado con Alfredo, el fabricante del camper, que nos lo entregaba en octubre porque queríamos hacer una prueba piloto para ver qué tal nos resultaba el camper. Una semana antes de la entrega del camper fuimos para ver algunas modificaciones que había que hacerle a la camioneta para poder montar el camper y terminar de definir algunas cosas. Así que bueno, pasamos de visita de Silfred y ya la semana siguiente fuimos a buscar el camper. Cargamos de cosas y arrancamos camino a San Luis,
cruzamos las altas cumbres. Ahí pasamos nuestra primera noche en el camper en Mina Clavero. En una estación de Bueno, servicio. En una estación de servicio en la ruta. Y ahí nos fuimos a San Luis, pasamos por la casita de Tucumán, que hay una réplica en San Luis. Le mostramos el camper a mi familia y seguimos rumbo hacia las grutas, que era nuestra primera parada. Pudimos disfrutar de dormir en la costa, al lado del mar. Recorrimos ahí Piedras Coloradas y otras atracciones ahí cerca de las grutas. Pasamos por Playas Doradas, un lugar que nos fascinó, una playa gigante que la teníamos toda para nosotros. Y ahí nos fuimos hacia Península Valdés, donde vimos un atardecer fantástico. Hicimos noche y al otro día hicimos la excursión para ir a ver a las ballenas. Y después nos fuimos para Puerto Madryn y luego pasamos por el dique Florentino Ameghino. Después pasamos por Pehuencón, Buenos Aires, Sierra de la Ventana, y de ahí nos fuimos a El Trébol a mostrarle el camper a la familia de Santi. De ahí volvimos a Córdoba porque teníamos que seguir trabajando. Esa fue nuestra prueba piloto. Decidimos hacer ese recorrido porque como después íbamos a bajar por Ruta 40, no nos queríamos perder esa parte y queríamos aprovechar para ver qué se sentía vivir en el camper, para terminar de convencernos de que ahí íbamos a vivir, de probar qué hacía falta, qué había que agregarle, modificaciones que considerábamos necesarias. Así que nada, volvimos a trabajar un par de semanas más antes de renunciar definitivamente. Se hicieron muy difíciles esas semanas, debemos decirlo, porque nos había encantado estar viajando esos 15 días, así que volver al ritmo de la oficina se hizo duro. Nosotros ya habíamos avisado en el trabajo que íbamos a renunciar, pero ahora venía la segunda parte más difícil, que era el hecho de ir a hacer nuestro telegrama de renuncia. Algo tener la copia por las dudas. ¿Qué haces? Estoy haciendo mi renuncia. Y estas fotos son de nuestros últimos días laborales. Yo dejé de trabajar el 6 de diciembre y Santi una semana después. Acá concluía nuestra etapa laboral. Una vez elegido lo poco que nos íbamos a poder llevar en el camper, empezamos a vender todo el resto de las cosas. Primero, para no molestar a nadie y cargarlos de cosas nuestras que queden ahí guardadas. Y además, para sumar ahorros antes de salir. También porque no sabemos a dónde va a terminar nuestro viaje. Entonces no queríamos desligar de todas las cosas materiales y llevar en el camper únicamente las cosas que vayamos a necesitar. Así que publicamos todas nuestras cosas. Fuimos a ferias americanas de ropa para vender. Al paso siguiente fue entregar mi departamento, vaciarlo absolutamente todo. El último día que tenía que tener la llave vendiendo la mesa, nos quedamos sin nada. Vendimos todo, mesa, heladera, lavarropas. Ahí mudé el caos de cosas que tenía a la casa de Santi y ahí empezamos a hacer una selección de todas las cosas que había para vender, las que se iban a San Luis, las que se iban para el Trébol y las que se iban al camper. Así que bueno, fueron unos días de muchísimo caos y estrés. Ahí en el video que les vamos a mostrar ahora a continuación se puede escuchar mi voz, que estaba súper engripada de todo el estrés, de los nervios, que además yo estaba vendiendo mi auto, ir a hacer todos los papeles, me levantaba temprano a la mañana para terminar la tesis. Nada, fueron días muy intensos. Muy intensos. Ahí tenemos el camper, la camioneta. Acá ya empezamos a ver algunas cosas del auto. Santi que estaba pintando la casa. ¿Estás cansado? Acá está todo el quilombo de mi casa.
habernos despedido de amigos, compañeros de trabajo en Córdoba y no sin antes recibir la visa de Estados Unidos de Santi, nos fuimos el 20 de diciembre de la ciudad de Córdoba con la camioneta explotada de cosas rumbo hacia el Trébol. En el Trébol aprovechamos a despedirnos de toda la familia, fue un momento muy emotivo y hacer algunas cositas más en el camper. Hicimos unos tambuchos para poder guardar todas las cosas que teníamos. Aprovechamos a hacerle un service a la camioneta y a nuestros dientes, así... Saludos a Papi Liche. Claro. Y ahí emprendimos camino para San Luis. Cuando llegamos a San Luis seguimos con los tambuchos, pasamos Año Nuevo y el 6 de enero de 2020 arrancó oficialmente esta aventura. Buen viaje, espero hacerles un video. Y nuestra primera noche fue en la ciudad de Merlo. Bueno, esperamos que les haya gustado todo este relato de cómo vivimos nuestro proceso de cambiar de estilo de vida. Si les gustó, déjenos un like en el video. Y cuéntenos en los comentarios qué les pareció y los invitamos nuevamente a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita a aquellos que no los hayan hecho. Nos vemos en el próximo video.